El perfume de la perversión, capítulo 4, la esposa. La viuda de Genta vivía en un humilde chalecito del barrio obrero. Se notaba que en su época la casa que el sindicato le daba a todos sus afiliados había sido bonita, pero en la actualidad tenía años de mantenimiento atrasado. El salpicré, que alguna vez fue blanco, hoy era de un gris feo producto de la intemperie, el musgo y la falta de una mano de pintura. Las pocas tejas enteras que aún quedaban en el techo estaban manchadas de verdín y las rejas pequeñitas que delimitaban la vereda del terreno estaban totalmente oxidadas y dobladas bajo el peso de alguien que solía sentarse en ellas. Ante la falta de un timbre, Villanueva golpeó las manos. No quiso trasponer las rejas y golpear la puerta, ya que esto podía ser tomado como una falta de respeto. La señora que salió a atender era absolutamente acorde con la casa. Aunque parecía no tener más de 60 años, todo en su aspecto era viejo. Sus guillerminas estaban gastadísimas y formaban, junto con la falda que caía por debajo de las rodillas, el saquito de hilo descolorido por el tiempo y unas medias de lana totalmente desubicadas para la época del año en la que estaban, un cuadro de pobreza franciscana irreparable. La cara redonda y blanca de la señora estaba enmarcada por una melenita corta de pelo entrecano, sujeta por una vincha tan vieja y desteñida como el resto de la vestimenta. Más allá del aspecto decadente de la ropa, lo que más llamó la atención de Villanueva fue el abatimiento que mostraba el rostro de la señora. Se veía desde la distancia que separaba la vereda de la puerta de la casa que esa persona había sufrido mucho, y su cuerpo, pero principalmente sus facciones, lo dejaban claramente a la vista. En alguna época podría haber tenido un rostro agradable, pero una horrible quemadura prácticamente la desfiguraba. «¿Señora Juárez?», preguntó el gordo. «Sí». «¿María Rosa Juárez?». «Sí, señor, soy yo». «Buenos días, señora, soy el inspector Villanueva. Yo hablé con usted anoche. Le pregunté si hoy podía atenderme. Es por el asunto de su marido». «Ah, sí, pase, por favor, no levante la voz». «Perdón, no sabía que hubiera alguien durmiendo», se disculpó el gordo casi en un susurro. «Venga, entre, no hay nadie durmiendo, pero no quiero que los vecinos se enteren de este tema. Vio cómo es la gente de mala». «Sí, tiene razón, señora, perdóneme». «Pase, siéntese, ¿quiere un cafecito?». Villanueva aceptó más por compromiso que por deseo, mientras su pesado cuerpo hacía rechinar la juntura de los viejos sillones. Mientras la señora iba a la cocina a buscar la infusión, se limitó a recorrer con su vista el recinto. El juego de sillones, los muebles, el piso de parquet, la pintura de las paredes, todo parecía haber sufrido los estragos del tiempo de la misma manera que la fachada exterior de la casa. Todo era antiguo y desgastado. La falta de cariño para con la vivienda parecía demostrar un desprecio por todo lo material rayano con la dejadez. Villanueva sabía perfectamente que las apariencias engañan, pero todo lo atinente a esta señora evidenciaba un estado de abandono tal que seguramente un psicólogo podría ver asociarlo a algún tipo de desorden conductual. El ambiente olía a falta de ventilación y la ausencia de luz natural, debido a las pesadas cortinas que estaban herméticamente cerradas, le daban un aspecto aún más lúgubre. Las paredes habían tenido cuadros, pero ahora solo se veían las manchas de distinto tono de color de pintura en el lugar donde estos habían estado. Los muebles tampoco tenían imágenes de ningún tipo y solo había un pequeño florero sobre una mesita ratona con un par de margaritas muertas hacía tiempo. Cuando la mujer regresó, venía con una bandeja con una sola taza de café que, para estar acorde con el resto de la vivienda, estaba cachada en un borde. «Gracias», dijo Villanueva en voz baja. «¿Usted no toma?». «No», contestó secamente María Rosa. «Desde el accidente le tomé cierta aprensión al café», decía mientras señalaba su cara quemada. «Ah, perdón, no sabía de su accidente». «Sí, yo lo llamo accidente porque de alguna manera tengo que llamar a todo aquello que me pasó después de haber conocido a Genta». Que a su esposo lo llamara por su apellido le decía mucho a Villanueva acerca de esa relación. «Bueno, mire, justamente yo venía a preguntarle por Genta.
El gordo prefirió mantener el nivel de distanciamiento usado por la señora. Si no le molesta y para no robarle mucho tiempo, necesitaría hacerle algunas preguntas sobre él. Sí, por supuesto. Cuanto más rápido empecemos, más rápido terminaremos. Se notaba claramente la incomodidad de la mujer ante la situación. Bueno, discúlpeme si soy brutalmente directo, pero mi experiencia me dice que en estos casos es mejor no andar con vueltas. Empezó a hablar el inspector parsimoniosamente mientras sacaba del bolsillo de su camisa una libretita para tomar notas. Como usted ya sabe, Genta fue brutalmente asesinado hace un par de días atrás. Sí, usted me lo dijo anoche. Si no era por su llamado, yo no sabía nada. Se hizo un silencio incómodo. Y la verdad es que hubiera preferido mantenerme en mi ignorancia. Noto cierta aprensión hacia el señor Genta. Los años de trabajo le habían dado a Villanueva el oficio para saber llevar a sus entrevistados para el lado que él quería. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su esposo? Por favor, no se refiera a él de esa manera. Su pedido parecía una súplica. La definición de esposo nunca le cupo a ese señor. El distanciamiento de la señora en el trato para con el muerto era más profundo que lo que Villanueva creía. Además, nombrarlo como mi esposo no hace más que demostrarme lo equivocada que estaba en aquella época. Le pido disculpas nuevamente, señora. Le repito la pregunta. ¿Cuándo fue que vio por última vez a Genta? Hace años, mientras todavía estaba en la cárcel. Fue durante una visita de los fines de semana. No recuerdo exactamente cuándo, pero sí sé que era invierno, ya que estábamos tomando un café bien caliente y en uno de sus arrebatos de violencia me tiró la taza en la cara. Decía esto mientras señalaba nuevamente su rostro. ¿Tiene usted alguna idea de quién podría haberlo matado? No tengo idea y no quiero tenerla. El gordo se daba cuenta que la aprensión se transformaba lentamente en odio. Dios me perdone por lo que voy a decir, pero es más fácil enumerar la gente que no quería matarlo que la que sí. Era una persona definitivamente maligna y se ufanaba de su maldad. Si usted lo hubiera conocido, se habría dado cuenta que no era muy difícil odiarlo. ¿Y cómo hizo usted para conocer semejante personaje? Pertenecía. María Rosa se corrigió vergonzosamente sobre la marcha, a la comunidad evangélica Cauces de Salvación. Como parte de nuestra prédica, visitábamos cárceles y dábamos charlas de acercamiento a Dios con los reclusos. En una de esas reuniones lo conocí. Y cuénteme, señora, ¿cómo era él? ¿Qué clase de persona le parecía que era? Era un tipo atractivo y seductor. Uno de esos hombres que se suele asociar al prototipo del ganador. Seguro de sí mismo, tenía una mirada inteligente y penetrante. Con el tiempo me di cuenta que también era una mirada de maldad contenida, solo esperando el momento adecuado para aflorar y atacar. ¿Y con ese señor usted se casó? Villanueva estaba genuinamente asombrado. Sí. La respuesta corta denotaba una expresión de clara derrota. Tras las reuniones nos quedábamos charlando. Usted se imaginará, hablaba ahora con marcado pudor. Yo nunca fui muy ducha con los hombres, y Genta parecía tan encantador y sinceramente interesado en mi persona que me dejé llevar por el entusiasmo. ¿Pero usted sabía que él había violado y matado? ¿Conocía las razones por las cuales estaba encerrado? Sí, pero para juzgar a los hombres está Dios. Si él estaba realmente arrepentido de sus actos y además el Señor me lo puso en el camino, ¿por qué no habría de creerle? Villanueva se sorprendía de la ingenuidad de esta mujer. Yo me veía a mí mismo como la oportunidad para salvar a esa alma descarriada. Continuó María Rosa con entusiasmo extático. Me sentía como el instrumento que el Todopoderoso usaba para redimir a ese hombre que había tenido la mala fortuna de caer en el pecado. Pero además hay otro tema. La mirada de la señora, que hasta ahora estaba posada en la nada, se cruzó con la del gordo y éste pudo percibir una intensidad beática. Al salvarlo a él, me salvaba a mí misma, ya que mi vida a partir de ese momento empezaría a tener sentido. Me casaría con ese hombre y lo llevaría por la senda del bien. ¿Usted me entiende lo que digo?
Sí, por supuesto, mintió descaradamente Villanueva, sin lograr discernir si este tipo de razonamiento era de una persona ingenua o estúpida. Y si estaba tan convencida de sus actos, ¿por qué dejó de verlo? María Rosa no contestó de inmediato. Su silencio y su postura corporal le daban al gordo la impresión de que la mente de la mujer hurgaba en recuerdos dolorosos y el breve interrogatorio los sacaba a flote generando un llanto de desahogo contenido por años. Mientras se secaba las lágrimas con una de las servilletas de papel que había traído con el café, continuó con su relato. Me costó bastante tiempo darme cuenta que estaba equivocada. Luego de casarnos y durante las visitas conyugales, se cansó de violarme y golpearme. Ahora su llanto acongojado era realmente conmovedor. En aquel momento yo pensaba que eso era una expresión de amor, ¿vio? Nunca había estado con un hombre y no tenía experiencia alguna. Pensé que tener relaciones era eso. Por eso tampoco dije nada. Son oscuros y misteriosos los caminos del Señor. ¿Quién era yo para cuestionar lo que Dios me ponía en el camino? Me sentía como aquellos mártires de los inicios del cristianismo que demostraba el poder de su fe a través del dolor de su cuerpo. En una de sus palizas me hizo perder el bebé que llevaba dentro. Su bebé. ¿Se da cuenta? Ahora también había asesinado a su propio hijo. Era un monstruo. Villanueva se mantuvo en silencio. La última vez que lo vi, le dije que no iba a pasar más a las habitaciones con él. No iba a dejar que me siguiera fajando. Las señoras de la comunidad me habían dicho que lo que me pasaba con él no estaba bien y que la violencia no tiene nada que ver con lo que Dios dispone para nosotros. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo reaccionó él? Se rió a carcajadas y de la nada me tiró el café en la cara. No volví a verlo. ¿Por qué cree usted que Genta hizo eso? Porque era malo. Simplemente malo. Durante unos instantes María Rosa se mantuvo callada, como tratando de buscar las palabras adecuadas para poder seguir con su relato. «Usted sabe que el diablo existe, ¿no?», le preguntó al inspector mientras lo miraba con unos ojos frenéticos que lo sorprendieron. «Mis convicciones religiosas no son relevantes, señora». El gordo intentó esquivar olímpicamente la pregunta. «Acá lo importante es lo que usted pueda contarme de Genta». «Pero sí es importante». El tono exaltado volvió a llamar la atención de Villanueva. «Es importante porque este tipo era el diablo, era el mal encarnado, era la demostración viviente de todo lo que no debe ser». «Si le sirve de consuelo, le recuerdo que Genta está muerto, señora». «Sí, ya me lo dijo anoche. El estado emocional de la señora era sumamente frágil». El silencio a continuación denotaba su lucha interior entre lo que realmente sentía y lo que hubiera querido sentir. Finalmente explotó a los gritos. «Que el Señor se apiade de mi alma por lo que voy a decir, pero el tipo que lo mató hizo realmente justicia. Ese demonio no podía estar entre la gente de bien, no merecía estar entre nosotros». «Cálmese, señora». La situación incomodaba grandemente a Villanueva y se estaba tornando inmanejable. «Le pido disculpas a usted porque sé que el Todopoderoso jamás me perdonará». María Rosa parecía un poco más calma y se secaba con las últimas toallitas de papel que quedaban las lágrimas y los mocos que embadurnaban su cara. «Ese tipo me hizo mucho daño y le voy a confesar algo indigno pero real. Sentí un enorme alivio cuando anoche usted me dijo que Genta había muerto». «Genta no se murió, lo mataron», aclaró innecesariamente el gordo. «Da lo mismo». La mujer volvió a ponerse frenética y sus estados de ánimo subían y bajaban por una montaña rusa. «Lo importante es que no está más». Terminó de decir esto y volvió a romper en un llanto desconsolado mezclado con permanentes súplicas a Dios para que la perdonara por sus blasfemias. Villanueva, que se jactaba de saber manejar a sus interlocutores, se había visto desbordado por la situación y entendió que no iba a poder obtener mucha más información de esta señora. El dolor contenido a lo largo de los años por María Rosa había aflorado a la superficie la menor mención de Genta y había desparramado sobre Villanueva toda su pestilente pus como si fuera una llaga pustulosa y hedionda. No había ni fe, ni credo, ni culto que pudiera sanar a esta mujer, y estaba claro que las virtudes del perdón, que su religión tanto pregonaba, jamás podrían ser aplicadas en este caso. El olvido hubiera sido un buen remedio,
Pero bien sabía el gordo por sus vivencias personales que ese tesoro no estaba disponible para todos. Algo estaba claro. La maldad de Genta había superado el encierro de la cárcel y como si fuera un pérfido espíritu diabólico que no puede ser contenido por muros materiales, había seguido haciendo daño a todos aquellos que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. Mientras volvía a la oficina, no podía dejar de pensar en una frase que le había dicho María Rosa. Genta era el diablo. Hacía mucho tiempo que había abandonado su condición de creyente, pero estas palabras no dejaban de retumbar en su cabeza. Si el mal, como entidad ajena a los hombres, existía y se encarnaba en estos para realizar sus fechorías, debía asumir que el bien también. Pero su descreimiento en uno implicaba la inexistencia del otro. Las evidencias de que el mal asolaba la tierra estaban a la vista de todos desde hacía tiempo, tanto que la gente se había acostumbrado y asumía que las cosas eran simplemente así. El diablo es tan astuto que nos hace creer que no existe. En cambio, las demostraciones de la existencia de un ente superior magnánimo y benevolente, Dios, brillaban por su ausencia. Dejó sus disquisiciones filosóficas de lado y fue al encuentro de Cardoso para ver si el negro había tenido mejor suerte.